un cruce muy fuerte entre el presidente de la Nación y el señor diputado Fernando Iglesias. ¿Cómo fue eso? ¿Lo insultaste? Él dijo, me enorgullece, dijo el presidente, que me insulte Iglesias por nombre y apellido, te dijo, ¿no? El orgullo es mío, y le dije lo que pienso en la cara, como hago siempre, sin vergüenzas. A ella le dije condenada, le dije delincuentes, porque es lo que son. Él mismo admitió que había delinquido sobre su propio decreto y pagó más de $1 millón para hacerse perdonar, y ella es una condenada por la justicia argentina. Por ahí se me escapó alguna otra palabrita, pero no me la acuerdo en este momento y te lo digo con sinceridad. Pero delincuentes ambos, y que más sinvergüenza. No, sinvergüenza, condenada. A ver, bueno, esos no son insultos. Los insultados somos nosotros. Los insultados somos los diputados que tuvimos que estar sentados ahí y ver cómo la Asamblea Legislativa de un país democrático es presidida por una condenada por la justicia. Ese es el insulto. Y no es un insulto personal a mí, que no tendría importancia. Es un insulto a todos los que me han votado en un país democrático. Un insulto que el presidente que hizo la festichola mientras la gente no podía despedir a sus moribundos, el presidente que rechazó la Pfizer, el presidente que hizo negocios con Sigman, hizo negocios con Putin, el presidente del vacunatorio VIP, el presidente del gobierno de las mayores violaciones a los derechos humanos de la historia democrática, desapariciones seguidas de muerte, todo tipo de barrabasadas. Ese presidente dice que le puso el pecho a la pandemia, él le puso el pecho a la pandemia. Los insultados son los 140.000 muertos y los familiares de esos 140.000 muertos. Entonces, ¿de qué insulto estamos hablando? ¿Hasta cuándo vamos a seguir jugando al peronismo con la vara de África y a la oposición con la de Suiza? Porque ¿sabes lo que pasa, Alfredo? Por favor. Bueno, Alberto hay mucho. Mirá que te digo Cristino, te digo Cristino. Arranqué a las 10 de la mañana, sepan perdonar el furcio. Lo vivió casi como un insulto. En la elección de 2019, ¿no? Alberto era el moderado, se lo digo a los que ahora nos dicen que hablemos con los moderados del 2023. Sí. Recordemos los moderados del 2019, que eran Alberto y Massa. El moderado Alberto apareció en un video empujando a una persona que estaba en estado de ebriedad y pateándolo en los testículos mientras estaba en el piso. ¿Y saben lo que pasó? No pasó nada, porque era el peronismo. Entonces, 48% y este gobierno indigno son producto de que naturalizamos barrabasadas. Como barrabasada es que una persona que debería ser convicta y que está condenada por la justicia argentina sea la que abra la Asamblea Legislativa. Es que Alberto en ese sentido es astuto, porque en todas las cosas que a Cristina le importan poco, como es la economía, el país, qué sé yo, ahí hizo lo que a él le parecía como candidato, pero en el tema de la justicia, ¿qué es lo que le importa a Cristina? Su impunidad de cabeza, ahí se jugó como un talibán, y como un talibán aún peor que Cristina, como bien señalás vos. Yo quería retomar dos cosas que dijo Álvaro que me parecen interesantes. La primera, el modelo uruguayo. No estamos hablando de Finlandia, estamos hablando de Uruguay. En Uruguay, el vicepresidente de un gobierno de izquierda, el vicepresidente de Tabaré Vázquez, Sendik, hijo de un famoso dirigente, de Tupamaro, vicepresidente de la República, renunció por caso de corrupción porque se había excedido en los gastos de la tarjeta de crédito. De ropa interior. Había comprado unos calzoncillos. Bueno, nosotros tenemos a la vicepresidente de la Nación presidiendo la Asamblea Legislativa, sin un mínimo atisbo de renuncia ni de vergüenza. Ahora, Fernando, ese es el abismo. Vos recién decías, tiendo a pensar siempre lo peor de estos muchachos y a quedarme corto, porque después la realidad, yo siempre les agradezco, porque yo escribo cosas terribles de ellos en los libros, y después los muchachos son muy amables porque confirman todo y un poquito más. Superan. ¿Puede un presidente garantizar una impunidad? Yo solamente creo que ellos se confiaron. Tenés que delinquir para garantizar. Claro, claro, sí, obvio. Delincuente le dije y delincuente es. Ahora, y yo creo que ellos se confiaron porque estaban acostumbrados a que desde el poder del Estado, recordemos, la Corte Suprema ahora es esta Corte Suprema. La Corte Suprema fue la Corte Suprema de Lorenzetti. A Cristina ahora la juzgan, pero ¿cuánto tiempo pasó? La denuncia 12 años, por 2008. asociación ilícita de Carrió, que firmamos varios diputados de la coalición cívica y yo, es del año 2008. Pero hablemos de Nisman porque no podemos... la justicia habla de... Pero ahí hay un fiscal de la Nación
que por eso son las cosas tremendas que pasan en la Argentina. Después empezamos a discutir, yo no sé qué es lo que Pero discutimos. Larroque en su... 4 días después de Fernando. denunciar a la presidenta de la Nación y al canciller, un fiscal de la República muerto y la presidenta diciendo que se había suicidado. Y todavía están ahí. Claro. Digo, eso es lo que pasa en la Argentina. Dejemos de naturalizar esto, porque después nos asombramos de que terminamos yendo para el lado de Venezuela. Y es lo que está pasando. Denuncian su concepción de la política y de las instituciones cuando hablan interferencia de la Corte. Dice, esto es una cuestión política, la distribución del presupuesto es una cuestión política, la Corte no puede interferir. Ahora, vamos a suponer que mañana el gobierno, cualquier gobierno dice, todas las propiedades de los argentinos quedan estatizadas, sin indemnización. Claro. La Corte no puede decir nada. Claro. Digo, la Corte tiene esa responsabilidad de hacer el control constitucional Más vale. y decir, eso no está, eso es contrario a la Constitución. Ese es el famoso check and balances. Claro, la división de poderes, Es claro. evidente esa función. El tipo que dice que es hijo de un juez, profesor de derecho, que da clases y no sé qué cosa, dice esa barrabasada. Pero, Eso sí que es un insulto, Fernando, un insulto a la inteligencia. no sé. Yo no quiero insultar a nadie, pero hubo un 48% que votó a delincuentes y se asombró después de que le robaron las vacunas. Un 48% que votó a gente que pocos años antes se decía te voy a meter presa y después se asombra de que se pelean entre ellos. Yo no quiero insultar a nadie, pero me parece que... Y hay otra cosa interesante, porque esta es otra de las cosas que indignan. Nosotros, hoy, dice el presidente, empieza a hablar, de esto sabe más Martín que yo y probablemente pueda decir algo más preciso, que empieza a hablar de lo importante que es el equilibrio fiscal, porque la inflación y el equilibrio fiscal, Tremendo. y lo muestra Y Massa. anoche aprobaron la moratoria, anoche. Se Sí, comieron sí, medio sí. punto del PBI, así, para otra moratoria, que por supuesto es el plan bomba de tiempo de Massa. Yo creo, Porque esta perdón. moratoria es otra cosa más. Estos amplían los derechos, ¿quién paga? Los ciudadanos datito, argentinos, y un los datito jubilados que adicional. aportaron y el gobierno que De las viene. mentiras. La plata está perfectamente contabilizada. La plata que le sacaron a la ciudad de Buenos Aires fue a parar a Kicillof, a la provincia. Y no se la gastó en los bonaerenses, se la gastó en aumentar el empleo público. 140% lo que depende directamente de su administración. Y 45.000 empleos estatales más al final de su gestión. En la militancia, Ahí fue la plata, claro. la militancia, los votos y eso. Primero Y eso, que hay que la culpa es recordar, nuestra de los porteños. Una cosa patética que fue juntar a beneficiarios Sí. y a funcionarios a rendir pleitesía a la Corte. Tremendo, Diciéndole, la señorita Clarita come polenta todos los días gracias a un subsidio que le damos. Claro. ¿Cómo estás, Clarita? Y Clarita gritando, gracias, Cristina, gracias haciendo a la Dios". B, claro, Humillante, claro. medieval. La gente, tremendo. en vez de derechos de los ciudadanos, porque yo no es que le admiro mucho a Evita, pero por lo menos decía que nacía un derecho, que donde había una necesidad, nacía un derecho. Acá no son derechos, acá son regalos de la casta Dádiva, medieval dádiva. peronista que otorga sus dones y obliga a asistir ahí y a humillarse y a dar la Mirá, gracia. yo lo- ¿Sabes a quién hay que preguntarle por este problema del narcotráfico en Rosario y en todo el país? A dos exministros de este presidente, Arroyo y Solá, que en el 2015 hicieron un bonito spot que es fácil de encontrar en las redes, claro. diciendo que Aníbal Fernández, que los padres estaban muy preocupados porque Aníbal Fernández podía ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires y la cuestión era la seguridad o el narco. Aníbal Fernández, actual ministro de Seguridad. dato de la Nación. Aníbal. Mirá, lo primero que creo que hay que decir es que lejos de haber una casta, yo lo que veo es una grieta. Y me parece que hay pocas grietas más definidas que las que definen un gobierno que tiene como ministro de Seguridad a Aníbal Fernández de un gobierno que tuvo como ministra de Seguridad a Patricia Bullrich. Esa sí que es una grieta. Primera cosa. La segunda es que yo creo que se exagera. Está claro que la situación en Rosario está desbordada. Sin duda. Y que hay situaciones como la de los pseudo mapuches o las de Rosario, donde el control de territorio está en juego. Entonces, es cierto que el ejército o las Fuerzas Armadas no tienen una expertise o no están diseñadas ni pensadas para ser una fuerza permanente de lucha contra el narco. Seguro. Pero sí están diseñadas para asistir y acompañar en la recuperación del control de un territorio. Tareas de logística, ocupación de fuerzas de seguridad tiene que estar, y cuando digo fuerzas de seguridad, sobre todo gendarmería, y tiene que haber en los casos en que esté cuestionada el control de un territorio, que es la soberanía estatal, la soberanía popular, Claro. la soberanía nacional sobre un territorio, asistencia del ejército en forma ocasional, porque si no, también el ejército, la ventaja que tiene es que cuando vos ponés a la gendarmería,
tenés o a una fuerza de seguridad de manera permanente, tenés el problema de la cercanía, justamente. Claro. Tienen que estar cerca para combatir, pero como están siempre cerca, empieza plata o plomo. ¿Qué querés? Sí. ¿Querés plata por abajo de la mesa seguro. o plomo por arriba? Entonces, la intervención, la ventaja que tiene el ejército es esa, la de intervenciones breves, ocasionales, en apoyo a las demás fuerzas, excepcionales y en situaciones en las cuales esté en juego el control de un territorio, que es el elemento específico del ejército. Lo que más bronca me da, nosotros se lo hemos robado, se lo hemos sacado a un tango que tal vez no casualmente se titula Chorra, pero se ofrece para contarnos cómo es la letra y a cantarlo de aquí a la voz argentina. A ver. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil. Para el 48%, el tango se llama Chorra y cuenta cómo, un carnicero cuenta cómo en 6 meses le afanaron el mercadito, la ganchera y el mostrador. Nos estamos retirando, señores.